El doctor del sanatorio esclavista. Hacía experimentos médicos con prisioneros encadenados, ubicación y período. Sanatorio San Rafael, zona rural de Tucumán, Argentina, 1976-1983, durante la última dictadura militar. La carretera que conducía al Sanatorio San Rafael serpenteaba entre plantaciones de caña de azúcar y cerros cubiertos de vegetación subtropical. El calor húmedo de Tucumán se pegaba a la piel como una segunda capa, y el zumbido constante de los insectos creaba una sinfonía inquietante que acompañaba a cualquiera que se atreviera a adentrarse en aquella zona olvidada de la provincia. Era marzo de 1983, y Mercedes Quiroga conducía su viejo Renault 12 blanco por ese camino polvoriento, apretando el volante con manos temblorosas mientras observaba el edificio que emergía entre los árboles como un monumento a tiempos mejores que nunca existieron. El sanatorio había sido construido en 1954 como un centro de rehabilitación para enfermos pulmonares, aprovechando el clima seco de las alturas tucumanas. Su arquitectura racionalista, con grandes ventanales y galerías abiertas, había sido moderna en su momento, pero ahora lucía como una reliquia deteriorada. Las paredes de ladrillo visto mostraban manchas de humedad que parecían mapas de países inexistentes, y varios de los cristales estaban rotos o cubiertos con tablones de madera. Lo que más perturbaba a Mercedes era el silencio absoluto que emanaba del lugar. No había pájaros, no había voces, solo ese zumbido omnipresente de los insectos y el crujir ocasional de alguna rama mecida por el viento cálido. Mercedes era periodista del diario La Gaceta y llevaba 3 semanas investigando las desapariciones de varios trabajadores rurales de la zona. Oficialmente, las autoridades locales atribuían estas ausencias a migraciones laborales hacia Buenos Aires o Mendoza, algo común en aquellos años de crisis económica, pero las familias no lo creían así. Demasiadas personas se habían esfumado sin dejar rastro, sin una carta, sin una llamada telefónica, y todos tenían algo en común: habían sido vistos por última vez cerca del sanatorio. Si les está gustando esta historia, no olviden suscribirse al canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué país nos están viendo. Su apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndoles estas investigaciones. Ahora continuemos. Estacionó el auto bajo la sombra de un algarrobo centenario y bajó lentamente, sintiendo cómo sus sandalias se hundían en la tierra rojiza. Llevaba una pequeña cámara fotográfica escondida en su bolso de cuero marrón y una grabadora de casetes que había tomado prestada de la redacción. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en su interior le decía que aquel lugar guardaba respuestas. Respuestas que probablemente nadie quería que salieran a la luz. La puerta principal del sanatorio estaba entreabierta. Mercedes la empujó con cuidado, y el chirrido de las bisagras oxidadas resonó en el vestíbulo vacío como un grito de advertencia. El interior olía a humedad, a medicamentos vencidos, y a algo más que no podía identificar. Algo orgánico y desagradable que le revolvió el estómago. El piso de mosaicos, que alguna vez debió ser blanco y negro en patrón de damero, ahora estaba cubierto de polvo, hojas secas y manchas oscuras que prefirió no examinar demasiado de cerca. Las paredes del vestíbulo estaban decoradas con carteles desteñidos que promocionaban tratamientos para la tuberculosis y la importancia del aire puro de montaña. Había fotografías enmarcadas de lo que parecían ser grupos de pacientes sonrientes en las galerías exteriores, tomando sol en sillas de mimbre, atendidos por enfermeras de uniforme blanco inmaculado. Pero esas imágenes contrastaban brutalmente con el estado actual del edificio, como si fueran ventanas a una realidad alternativa que jamás había existido realmente. Mercedes avanzó por el pasillo principal, sus pasos resonando en la soledad. A ambos lados se abrían habitaciones que debieron ser consultorios médicos o salas de examen. En una de ellas encontró una camilla de metal volcada, instrumentos médicos dispersos por el suelo, y un archivador metálico con los cajones abiertos, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación.
Fotografió todo con manos temblorosas, consciente de que cada clic de su cámara podría delatarla si había alguien más en el edificio. Fue en la tercera habitación donde encontró el primer indicio perturbador. Sobre un escritorio de madera carcomida, había una carpeta manila con documentos. Los tomó con cuidado y comenzó a leer. Eran historias clínicas, pero no del tipo que esperaría encontrar en un sanatorio común. Los nombres de los pacientes estaban tachados con marcador negro, reemplazados por números de identificación. Las fechas correspondían a los últimos 7 años, desde 1976 hasta principios de 1983. Y los procedimientos descritos no tenían nada que ver con tratamientos para enfermedades respiratorias. Sujeto 47. Varón, aproximadamente 35 años. Procedimiento experimental de resistencia al dolor. Fase 1. Incisiones superficiales sin anestesia. Sujeto mostró respuesta vocal intensa. Fase 2. Aplicación de corriente eléctrica de bajo voltaje. Sujeto perdió el conocimiento tras 15 minutos. Conclusión. Resistencia promedio. Apto para fase 3. Mercedes sintió que el estómago se le contraía. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer los papeles. Aquello no era medicina, era tortura documentada con lenguaje clínico, como si el sufrimiento humano fuera un experimento científico. Guardó varios de esos documentos en su bolso y continuó explorando, ahora con un miedo visceral que le apretaba la garganta. El pasillo conducía a una escalera que descendía a un nivel inferior. Mercedes dudó. La luz natural apenas llegaba hasta allí, y solo podía distinguir los primeros peldaños de cemento que se perdían en la oscuridad. Encendió su linterna pequeña y comenzó a bajar, cada paso una decisión consciente de adentrarse en lo que su instinto le gritaba que era un error. El aire se volvía más pesado, más cargado de ese olor indefinible que había percibido al entrar. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos con puertas metálicas a ambos lados. Mercedes iluminó la primera puerta y vio que tenía una pequeña ventanilla con barrotes, como las celdas de una prisión. Se acercó con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando miró a través de la ventanilla, la linterna reveló una habitación pequeña, no más de 3 metros cuadrados, con paredes de ladrillo desnudo. En el suelo había una argolla de metal empotrada, y de ella colgaba una cadena oxidada. Las paredes tenían marcas, arañazos y manchas que podrían ser sangre seca. Abrió otra puerta, y otra. Todas las celdas eran iguales. Todas tenían esas argollas, esas cadenas. En una de ellas encontró ropa rasgada, pantalones de trabajo manchados de tierra y sangre. En otra un zapato de goma del tipo que usaban los trabajadores rurales. Mercedes fotografió todo, aunque sus manos temblaban tanto que no estaba segura de si las imágenes saldrían nítidas. Al final del pasillo había una puerta diferente, más grande, con un cartel que decía Sala de Procedimientos, personal autorizado únicamente. Mercedes giró la manija y entró en lo que debió ser un quirófano improvisado. Había una mesa de operaciones en el centro, con correas de cuero en los extremos para sujetar brazos y piernas. Alrededor, mesas rodantes con instrumentos quirúrgicos cubiertos de óxido y manchas oscuras. En las paredes, estantes con frascos que contenían líquidos de colores extraños y, en algunos casos, lo que parecían ser tejidos orgánicos en formol. Lo que más la impactó fue una pizarra en la pared del fondo. Estaba llena de anotaciones con tiza, ecuaciones, diagramas de cuerpos humanos con marcas que indicaban puntos de incisión, tablas con datos sobre límites de resistencia y umbrales de dolor. Era la pizarra de un científico demente, de alguien que había convertido el sufrimiento humano en un campo de estudio metódico. Mercedes comenzó a grabar en audio todo lo que veía, describiendo con voz quebrada cada detalle de aquella cámara de horrores. No sabía si tendría el valor de publicar esto, si alguien le creería, o si hacerlo pondría su vida en peligro inmediato. Pero sabía que no podía dejar que esto quedara en silencio. Las familias que habían perdido a sus seres queridos merecían saber la verdad, por más terrible que fuera. Un ruido la sacó de sus pensamientos.
Pasos. Alguien caminaba en el piso superior. Mercedes apagó la linterna de inmediato y se quedó inmóvil en la oscuridad, conteniendo la respiración. Los pasos eran lentos, metódicos, como si quien caminaba conociera perfectamente el lugar y no tuviera prisa. Se escuchó el arrastre de algo pesado, como si movieran muebles o cargaran un objeto voluminoso. Mercedes supo que tenía que salir de allí. Ahora. Caminó de puntillas hacia la salida del sótano, tanteando las paredes en la oscuridad para no tropezar. Subió la escalera conteniendo cada gemido de los peldaños de cemento bajo sus pies. Cuando llegó al pasillo principal, se asomó con cuidado. Al fondo, cerca de lo que parecía ser el área administrativa, vio una figura masculina de espaldas. Era un hombre mayor, con bata blanca manchada, de complexión delgada y cabello gris. Cargaba lo que parecía ser una caja de cartón grande. La periodista aprovechó que el hombre estaba de espaldas para correr hacia la puerta principal. Salió al exterior, donde el sol de la tarde la cegó momentáneamente, y corrió hacia su auto. Arrancó el motor con manos temblorosas y aceleró por el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojo. Por el espejo retrovisor vio que el hombre había salido del sanatorio y la observaba, inmóvil, sin hacer intento de perseguirla. Esa inmovilidad era aún más perturbadora que cualquier persecución. De regreso en Tucumán capital, Mercedes llegó directamente a la redacción de La Gaceta. Era domingo por la tarde y solo había un par de personas trabajando. Buscó a su editor, Roberto Paz, un hombre de 50 años con décadas de experiencia en periodismo de investigación. Le mostró las fotografías, los documentos, le hizo escuchar la grabación. Roberto la escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más serio, más preocupado. Mercedes, esto es enorme, dijo finalmente, quitándose los anteojos y frotándose los ojos con cansancio. Pero también es extremadamente peligroso. ¿Tienes idea de dónde te estás metiendo? La gente tiene derecho a saber, Roberto. Hay familias destrozadas buscando respuestas. Lo sé. Pero el país recién está saliendo de la dictadura. Hay gente muy poderosa que no quiere que ciertas cosas salgan a la luz. Y esto, señaló los documentos sobre su escritorio. Esto implica complicidad de autoridades locales, quizás militares. No podemos simplemente publicarlo mañana en primera plana. Mercedes sintió una frustración ardiente en el pecho. Sabía que Roberto tenía razón, pero cada hora de retraso significaba que ese hombre, ese doctor que había convertido un sanatorio en una cámara de tortura, seguía libre. Necesitamos más pruebas, continuó Roberto. Necesitamos testimonios de familiares. Necesitamos confirmar las identidades de las víctimas. Y necesitamos protegerte. Si publicas esto y no tenemos todo bien documentado, van a destruir tu credibilidad, y probablemente algo peor. Pasaron las siguientes semanas trabajando en secreto. Mercedes entrevistó a docenas de familias de desaparecidos en la zona rural de Tucumán. Escuchó historias desgarradoras de madres que nunca volvieron a ver a sus hijos, de esposas que esperaban en vano el regreso de sus maridos. Muchos de los desaparecidos eran trabajadores golondrina, personas que migraban según las temporadas de cosecha, lo que hacía más fácil que su ausencia pasara desapercibida. Otros eran activistas sindicales o simplemente personas que habían tenido conflictos con terratenientes locales. Un patrón emergió de las entrevistas. Muchos de los desaparecidos habían sido detenidos por fuerzas de seguridad bajo acusaciones vagas de subversión o alteración del orden público. Después de esas detenciones, simplemente desaparecían. No había registros oficiales, no había juicios, no había nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Pero ahora Mercedes sabía que muchos de ellos habían terminado en el Sanatorio San Rafael, convertidos en sujetos numerados para los experimentos de aquel doctor. Con la ayuda de un contacto en el registro civil, Mercedes logró identificar al médico, Dr. Héctor Salvatierra, de 62 años, especializado en neurología y psiquiatría.
Había trabajado en hospitales militares durante los años de la dictadura, y según documentos que consiguió a través de canales extraoficiales, había sido parte de un programa experimental financiado por sectores del ejército para desarrollar técnicas de interrogatorio y quebrar la resistencia de elementos subversivos. El sanatorio había sido cedido oficialmente como un lugar de recuperación de prisioneros, pero en realidad era un laboratorio humano. Mercedes también descubrió que Salvatierra no actuaba solo. Tenía un equipo pequeño, un enfermero llamado Ramón Acosta y una administrativa, Silvia Romero, quien se encargaba de falsificar documentos y crear identidades ficticias para las víctimas. Acosta había sido dado de baja del ejército por problemas psiquiátricos, pero encontró en Salvatierra a alguien que valoraba sus habilidades especiales, para infligir dolor sin dejar marcas permanentes demasiado evidentes. Una tarde de abril, Mercedes recibió una llamada anónima en su teléfono de casa. Una voz masculina, distorsionada, le dijo: «Deje de preguntar sobre el sanatorio. Esto es su única advertencia». La línea se cortó. Mercedes sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien la estaba vigilando. Alguien sabía exactamente qué estaba investigando. Esa noche no pudo dormir. Vivía sola en un departamento del centro de Tucumán, en un edificio antiguo con paredes delgadas, donde se escuchaba cada sonido de los vecinos. Cada crujido del piso, cada motor de auto que pasaba por la calle, la ponía en alerta. Se levantó varias veces a revisar que la puerta estuviera cerrada con llave y a mirar por la ventana hacia la calle oscura. Al día siguiente, decidió que necesitaba ayuda externa. A través de contactos periodísticos, logró comunicarse con organizaciones de derechos humanos que estaban documentando los crímenes de la dictadura. Les envió copias de todo el material que había recopilado. Si algo le pasaba, al menos la información no se perdería. Mientras tanto, Roberto había logrado confirmar con fuentes judiciales que existían investigaciones preliminares sobre el Sanatorio San Rafael, pero que todas habían sido archivadas sistemáticamente por falta de pruebas o por orden superior. Era evidente que había protección institucional alrededor de Salvatierra y sus actividades. Una mañana de mayo, Mercedes decidió que necesitaba volver al sanatorio. No para entrar esta vez, sino para vigilarlo, para documentar quién entraba y salía, para conseguir evidencia visual de que el lugar seguía en funcionamiento. Convenció a un fotógrafo del periódico, Martín Sosa, para que la acompañara. Martín tenía equipo profesional y un teleobjetivo que les permitiría fotografiar desde distancia segura. Llegaron al área antes del amanecer y estacionaron el auto en un sendero lateral, oculto entre la vegetación. Desde allí tenían una vista parcial del edificio principal del sanatorio. Esperaron horas bajo el calor creciente, bebiendo agua tibia de una botella de plástico y espantando mosquitos. Mercedes comenzaba a pensar que había sido una pérdida de tiempo cuando, cerca del mediodía, vieron actividad. Un camión militar viejo, sin placas visibles, se detuvo frente al sanatorio. 3 hombres uniformados bajaron y abrieron la parte trasera. De allí descendió un hombre, aproximadamente de 35 años, con la ropa rasgada y las manos atadas. Incluso desde la distancia, se podía ver que estaba golpeado, que caminaba con dificultad. Los soldados lo empujaron hacia el interior del edificio mientras un cuarto hombre, que Mercedes reconoció como el doctor Salvatierra por su bata blanca característica, esperaba en la puerta. Martín fotografió toda la secuencia con su teleobjetivo. El clic del obturador era silencioso, pero para Mercedes, sonaba como disparos en el silencio de la mañana. Tenían pruebas visuales de que el sanatorio seguía recibiendo prisioneros incluso después de que la dictadura oficialmente hubiera terminado. Esto ya no era historia pasada, era un crimen en curso. «Tenemos que irnos», susurró Martín, guardando rápidamente su cámara. «Si nos ven aquí, estamos muertos». Condujeron de regreso a la ciudad en silencio, cada uno procesando lo que habían presenciado.
Mercedes sabía que habían cruzado un punto de no retorno. Ahora no solo tenían que publicar la historia, sino que tenían que hacerlo rápido, antes de que alguien los silenciara. Esa misma tarde, Mercedes y Roberto se reunieron con el director del periódico, don Ernesto Cabral, un hombre de 70 años que había sobrevivido a varias dictaduras y conocía los riesgos de publicar información sensible. Le mostraron todo: los documentos, las fotografías del sanatorio abandonado, las entrevistas con familias y las imágenes recientes del prisionero siendo ingresado al edificio. Don Ernesto revisó cada elemento con la meticulosidad de quien sabe que una decisión así puede costar vidas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Vamos a publicarlo, pero no mañana. Necesitamos coordinarnos con otros medios, nacionales e internacionales si es posible. Si publicamos solos, nos van a aplastar. Pero si esto sale simultáneamente en varios lugares, será más difícil silenciarnos. Durante los siguientes días, Roberto y Mercedes trabajaron discretamente con periodistas de Buenos Aires y con corresponsales internacionales. Compartieron la información bajo estricta confidencialidad. Todos acordaron una fecha de publicación sincronizada: el 15 de mayo de 1983. Mercedes apenas dormía. Vivía en un estado constante de ansiedad, esperando que en cualquier momento alguien irrumpiera en su casa o que recibiera otra amenaza. El 12 de mayo, 3 días antes de la publicación coordinada, Mercedes estaba en su departamento revisando por última vez las galeradas del artículo que saldría en la Gaceta. El teléfono sonó. Era una voz que no reconoció, pero el tono era urgente, casi desesperado. Mercedes Quiroga, soy Silvia Romero. Necesito hablar con usted. Es sobre el sanatorio. Por favor, necesito que me escuche. Mercedes sintió que el corazón se le aceleraba. Silvia Romero era la administrativa que había estado trabajando con Salvatierra, la que falsificaba documentos. ¿Por qué la llamaría? ¿Era una trampa? ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa. Lo que importa es que usted está en peligro. Salvatierra sabe lo que está investigando. Va a actuar antes de que usted publique. Por favor, necesito verla. Tengo información, tengo documentos que no ha visto. Pero tiene que ser ahora. Mercedes dudó. Cada instinto le decía que era una trampa, que debía colgar y reportarlo a Roberto. Pero si Romero realmente tenía más información, más pruebas, podría ser la diferencia entre un artículo que genera controversia y uno que genera condenas penales. ¿Dónde?, preguntó finalmente. En el Parque 9 de Julio, en el banco cerca de la fuente, a las 8 de la noche. Venga sola. Si trae a alguien más, me iré y nunca más sabrá lo que sé. La línea se cortó. Mercedes se quedó mirando el teléfono, su mente corriendo entre el miedo y la curiosidad profesional. Miró su reloj. Eran las 6 de la tarde. Tenía 2 horas para decidir. Llamó a Roberto y le contó sobre la llamada. Él le suplicó que no fuera, que era obviamente una trampa. Pero Mercedes sabía que tenía que arriesgarse. No por ella, sino por todas esas familias que merecían respuestas. A las 7:30 de la noche salió de su departamento. Llevaba su grabadora oculta en el bolso y había dejado una nota para Roberto indicando dónde iba. Si no regresaba, al menos sabrían dónde buscarla. El Parque 9 de Julio estaba en el corazón de Tucumán, un lugar público con suficiente gente incluso de noche, como para que cualquier ataque fuera difícil de ejecutar sin testigos. O eso esperaba. Llegó al banco indicado 5 minutos antes de las 8. La noche era húmeda, con ese calor pesado característico de Tucumán que hace que la ropa se pegue a la piel. La fuente frente a ella goteaba agua con un ritmo irregular, creando un sonido casi hipnótico. Había pocas personas alrededor. Una pareja de enamorados en un banco lejano, un vendedor ambulante cerrando su carrito, un hombre que paseaba a su perro. A las 8 en punto, una mujer se acercó. Era delgada, de unos 45 años,
con el cabello negro recogido en un moño desprolijo y ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Vestía ropa simple, pantalones oscuros y una blusa blanca arrugada. Sus manos temblaban visiblemente. «¿Mercedes?», preguntó con voz apenas audible. «Silvia». La mujer se sentó en el banco, manteniendo distancia, como si tuviera miedo de que Mercedes la tocara. Sacó un sobre manila de su bolso y lo sostuvo contra su pecho, indecisa. «No sé por qué estoy haciendo esto», dijo con voz quebrada. «Durante años ayudé a ese monstruo. Falsifiqué certificados de defunción. Creé identidades falsas. Borré registros. Todo para cubrir lo que hacía. Me convenció de que era necesario, de que esas personas eran enemigos del Estado, de que sus experimentos salvarían vidas en el futuro. Pero se le quebró la voz. Ya no puedo más. Los gritos no me dejan dormir». Mercedes activó discretamente la grabadora en su bolso y se acercó un poco más a Silvia. «¿Qué hay en ese sobre?». «La verdad, los registros reales. Nombres completos, fechas de ingreso, procedimientos realizados, fechas de muerte, todo». Salvatierra los guardaba en una caja fuerte en su oficina del sanatorio. Pensaba que nadie los encontraría jamás. Pero yo tenía la combinación. Los robé anoche. Silvia extendió el sobre con manos temblorosas. Mercedes lo tomó y lo abrió rápidamente. Dentro había decenas de documentos, historias clínicas completas, fotografías, incluso recortes de periódicos sobre desapariciones. Era una mina de oro para la investigación, pero también un registro del infierno que tantas personas habían sufrido. «¿Por qué ahora?», preguntó Mercedes mirando a los ojos de la mujer. «¿Por qué decidió hacer esto?». Silvia cerró los ojos, y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. «Porque ayer trajeron a un muchacho joven. No tendría más de 20 años. Era estudiante. Lo habían detenido en una manifestación. Salvatierra dijo que era perfecto para un nuevo experimento. Quería probar cuánto tiempo podía mantener a una persona consciente durante... No pudo continuar. Las palabras se ahogaron en sollozos. «¿Dónde está ese joven ahora?». «En el sótano, en la celda 7. Si van pronto, quizás puedan salvarlo, pero tienen que apurarse. Salvatierra planea comenzar el procedimiento mañana por la mañana». Mercedes sintió que la adrenalina le recorría todo el cuerpo. No podían esperar hasta el 15 de mayo. Tenían que actuar ahora. «Silvia, necesito que venga conmigo. Necesito que declare oficialmente. Con su testimonio y estos documentos, podemos detener a Salvatierra esta misma noche». La mujer negó con la cabeza violentamente. «No puedo. Si me ve, si sabe que fui yo quien habló, me matará. Usted no lo conoce. Lo que le ha hecho a otras personas que lo traicionaron. Estarás protegida. Te lo prometo. Nadie puede protegerme de él. Nadie». Silvia se levantó abruptamente del banco. «Ya hice lo que podía. El resto depende de usted. Solo, por favor, salve a ese muchacho. Por favor». Antes de que Mercedes pudiera detenerla, Silvia Romero desapareció entre las sombras del parque, caminando rápidamente hacia la calle. Mercedes se quedó sola en el banco, sosteniendo el sobre que podía ser la clave para desmantelar toda la operación de Salvatierra. Corrió a su auto y condujo directamente a la redacción de La Gaceta. Roberto seguía allí, trabajando hasta tarde como era su costumbre. Le mostró los documentos y le contó sobre el joven prisionero en el sanatorio. Roberto escuchó todo y luego tomó el teléfono. «Voy a llamar al juez Morales. Es uno de los pocos jueces que no está comprometido con los militares. Si le mostramos esto, puede emitir una orden de allanamiento urgente». Pasaron 2 horas angustiantes. El juez Morales llegó a la redacción cerca de las 11 de la noche. Revisó los documentos, escuchó la grabación de la conversación con Silvia y finalmente asintió con expresión sombría. «Esto es suficiente. Voy a emitir la orden ahora mismo. Y voy a coordinar con la Policía Provincial para el operativo».
Esto tiene que hacerse bien, porque si Salvatierra tiene protección militar, van a intentar interferir. El operativo se planificó para el amanecer del día siguiente. Mercedes insistió en estar presente, a pesar de las objeciones de todos. No era un operativo policial común, pero el juez Morales entendía que Mercedes había sido la fuerza motriz detrás de la investigación y merecía estar allí cuando finalmente se hiciera justicia. A las 5 de la mañana del 13 de mayo, una caravana de vehículos policiales, acompañados por el auto del juez y el de Mercedes, se dirigieron hacia el Sanatorio San Rafael. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, tiñendo las nubes de naranja y rosa, un amanecer hermoso que contrastaba brutalmente con lo que estaban a punto de descubrir. Cuando llegaron, el sanatorio parecía dormido, silencioso como siempre. Los policías rodearon el edificio mientras un grupo de oficiales, liderado por el comisario Tejada, un hombre corpulento de 50 años con cara de pocos amigos, se acercó a la puerta principal con la orden judicial en mano. Golpearon fuerte. «Policía provincial, tenemos una orden de allanamiento. ¡Abran la puerta!». Pasaron varios minutos sin respuesta. Finalmente, el comisario ordenó forzar la entrada. La puerta se dio con un estruendo metálico, y los policías entraron con las armas desenfundadas, gritando anuncios de su presencia. Mercedes siguió detrás del grupo principal, su corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Encontraron al doctor Salvatierra en su oficina del primer piso. Estaba sentado tras su escritorio, tranquilo, casi sereno, como si hubiera estado esperándolos. No mostró sorpresa ni resistencia cuando los oficiales le ordenaron ponerse de pie y pusieron las esposas en sus muñecas. Solo miró a Mercedes con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Era desprecio? ¿Curiosidad? ¿Admiración retorcida? Sabía que vendría, dijo Salvatierra con voz calma, casi profesoral. La vi ese día, hace semanas, cuando estuvo aquí. Supe entonces que era solo cuestión de tiempo. Pero me sorprende su persistencia, señorita Quiroga. La mayoría de los periodistas no tienen el estómago para investigar de verdad. Mercedes sintió náuseas ante la naturalidad con que hablaba, como si estuvieran discutiendo el clima y no décadas de tortura y asesinato. ¿Dónde está el joven que trajeron ayer? El estudiante. Salvatierra sonrió levemente. En el sótano donde más. Celda 7, si mal no recuerdo. Aunque para ser honesto pierdo la cuenta. Varios policías bajaron inmediatamente al sótano guiados por esa información. Mercedes los siguió, temiendo lo que encontrarían. Las celdas estaban todas abiertas ahora, revelando sus interiores miserables. En la celda 7 encontraron al joven. Estaba vivo, encadenado a la argolla del suelo, con la ropa rasgada y múltiples heridas en el cuerpo, pero vivo. Sus ojos se abrieron cuando escuchó las voces, y en ellos había una mezcla de terror y esperanza desesperada. «Tranquilo», dijo uno de los oficiales mientras buscaba la llave para las cadenas. «Ya pasó. Estás a salvo». Los paramédicos que habían venido con el operativo lo atendieron inmediatamente y lo trasladaron a un hospital. El joven se llamaba Federico Arias. Tenía 19 años y era estudiante de ingeniería. Había sido detenido 3 días antes durante una protesta estudiantil y simplemente había desaparecido. Su familia lo buscaba desesperadamente. Mientras los policías continuaban registrando el sanatorio, encontraron al enfermero Ramón Acosta intentando escapar por una ventana trasera. Lo detuvieron sin mayor incidente. Silvia Romero no estaba en el lugar. Aparentemente había huido después de su encuentro con Mercedes, temiendo represalias. En el sótano, los investigadores encontraron evidencias que superaban incluso lo que los documentos de Romero habían revelado. Había registros de al menos 67 víctimas durante los 7 años que Salvatierra había operado el sanatorio. No todas habían muerto allí. Algunas habían sido trasladadas después a otros centros de detención o simplemente liberadas cuando Salvatierra consideraba que no servían más para sus experimentos.
pero al menos 32 personas habían muerto como resultado directo de las torturas. Detrás del sanatorio, encontraron algo que heló la sangre de todos los presentes. Un área de tierra removida, evidentemente reciente. Con picos y palas, los investigadores comenzaron a excavar cuidadosamente. A medio metro de profundidad encontraron el primer cuerpo. Era un hallazgo que transformaba una investigación sobre tortura en una investigación por asesinato en masa. Mercedes observó todo desde una distancia prudencial, documentando con su cámara cada paso del proceso. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero su mano estaba firme mientras fotografiaba. Esto tenía que quedar registrado. El mundo tenía que saber. El operativo duró todo el día. A medida que el sol alcanzaba su cenit y luego comenzaba su descenso, más y más evidencias salían a la luz. Los medios nacionales, alertados por la coordinación que Roberto había establecido, comenzaron a llegar. Para el anochecer, había al menos una docena de periodistas de Buenos Aires y 3 equipos de televisión cubriendo la historia. El doctor Héctor Salvatierra fue trasladado a la Comisaría Central de Tucumán y luego, por seguridad y para evitar que sus contactos militares intentaran liberarlo, fue movido a Buenos Aires para enfrentar cargos federales. Ramón Acosta fue arrestado y acusado de complicidad en tortura y asesinato. El 15 de mayo, tal como estaba planificado, la historia se publicó simultáneamente en La Gaceta de Tucumán, en Clarín y La Nación de Buenos Aires, y en varios medios internacionales. El titular de La Gaceta decía: "El sanatorio del horror. Médico militar convertía desaparecidos en conejillos de indias". Las fotografías de Mercedes acompañaban cada artículo, imágenes que eran difíciles de mirar, pero imposibles de ignorar. La reacción fue inmediata y explosiva. Organizaciones de derechos humanos marcharon frente a tribunales federales, exigiendo justicia, no solo para Salvatierra sino para todos los responsables de crímenes similares durante la dictadura. El caso del sanatorio se convirtió en símbolo de los horrores que el régimen militar había perpetrado. Un recordatorio brutal de que algunos crímenes habían sido cometidos no por fanatismo político, sino por pura crueldad científica. Silvia Romero apareció 2 semanas después en la puerta de la redacción de La Gaceta. Estaba demacrada, había perdido peso, pero tenía una determinación nueva en su mirada. Pidió hablar con Mercedes y le dijo que estaba lista para declarar oficialmente. Estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus actos, pero también para ayudar a identificar a todos los cómplices en la cadena de mando que había permitido que el sanatorio funcionara durante tantos años. Su testimonio fue crucial para el juicio que comenzó en octubre de 1983. Salvatierra enfrentó cargos por tortura agravada, privación ilegal de la libertad y 32 cargos de homicidio. El juicio fue uno de los primeros grandes procesos contra crímenes de la dictadura y sentó precedentes importantes para los juicios que seguirían. Durante el juicio, que duró 4 meses, se revelaron detalles que ni siquiera Mercedes había descubierto en su investigación inicial. Salvatierra no había actuado solo dentro de un vacío institucional. Tenía autorización explícita de oficiales de alto rango del ejército, quienes veían sus experimentos como potencialmente útiles para desarrollar técnicas de interrogatorio. Había reportes periódicos que enviaba a Buenos Aires, documentando sus hallazgos. Había financiamiento que venía de partidas presupuestarias militares clasificadas. La defensa de Salvatierra intentó argumentar que él era simplemente un soldado siguiendo órdenes, que estaba convencido de que su trabajo era patriótico y necesario. Pero la fiscalía, armada con los testimonios de sobrevivientes, los documentos que Silvia había proporcionado y las propias notas científicas de Salvatierra, demostró que él no era un simple ejecutor, sino un arquitecto entusiasta de su propio sistema de tortura. Federico Arias, el joven estudiante que había sido rescatado, declaró en el juicio, con voz temblorosa pero firme, describió los 3 días que había pasado en el sanatorio. Las preguntas que le hacían no buscaban información, buscaban quebrar su voluntad.
Los procedimientos a los que lo sometían no tenían propósito médico alguno, solo causarle el máximo dolor posible mientras alguien tomaba notas clínicas sobre sus reacciones. Me trataba como si fuera un animal de laboratorio, dijo Federico mirando directamente a Salvatierra. No como un ser humano, ni siquiera como un enemigo, solo como un objeto de estudio. Y lo peor es que parecía realmente interesado, científicamente curioso sobre cuánto podía soportar antes de romperme. Otros sobrevivientes declararon también. No todos habían estado en el sanatorio hasta el final. Algunos habían sido trasladados a otras instalaciones después de que Salvatierra decidiera que no eran sujetos adecuados para sus experimentos. Pero todos llevaban cicatrices, físicas y psicológicas, de su paso por aquel lugar. Las familias de las víctimas que no habían sobrevivido llenaban la sala del tribunal cada día. Mercedes los observaba desde su lugar en la sección de prensa, viendo cómo escuchaban cada testimonio, cada revelación, buscando alguna mención de sus seres queridos desaparecidos. Cuando se mencionaba un nombre que reconocían, las reacciones eran devastadoras, gritos de dolor, llanto inconsolable, o simplemente un silencio aturdido. La identificación de los cuerpos encontrados detrás del sanatorio fue un proceso largo y doloroso. Los forenses trabajaron durante meses, utilizando registros dentales, características físicas y en algunos casos análisis de ADN rudimentario para tratar de poner nombres a los restos. De los 32 cuerpos, lograron identificar 24 con certeza. Los otros 8 quedaron como NN, víctimas anónimas de la maquinaria de terror. El 12 de febrero de 1984, después de 4 meses de juicio, el tribunal emitió su veredicto. Héctor Salvatierra fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ramón Acosta recibió 20 años por complicidad. Silvia Romero, debido a su cooperación con la justicia y su evidente arrepentimiento, recibió una sentencia suspendida de 5 años y trabajos comunitarios. Cuando el juez leyó el veredicto, Salvatierra no mostró emoción alguna. Permaneció sentado, erguido, con la misma expresión de curiosidad científica que había tenido durante todo el juicio, como si estuviera observando un experimento del cual era simultáneamente sujeto y observador. Solo cuando los guardias se acercaron para escoltarlo de regreso a prisión, se giró hacia la sala y dijo en voz alta: «Algún día entenderán que lo que hice fue necesario. La ciencia requiere sacrificios, siempre lo ha requerido». Esas palabras causaron una explosión de indignación en la sala. Familiares de las víctimas gritaron insultos, algunos intentaron acercarse a él, contenidos por los guardias. El juez tuvo que golpear repetidamente su mazo para restaurar el orden. Salvatierra fue sacado rápidamente de la sala mientras las protestas continuaban. Para Mercedes, el final del juicio no significó el final de la historia. Continuó investigando las redes de complicidad que habían permitido que el sanatorio operara. Identificó a varios oficiales militares que habían estado al tanto de las actividades de Salvatierra, algunos de los cuales todavía ocupaban posiciones de poder. Publicó una serie de artículos de seguimiento que ayudaron a mantener el caso en la conciencia pública. También trabajó estrechamente con las familias de las víctimas, ayudándolas a navegar el complejo proceso legal para obtener compensación del Estado y, más importante, reconocimiento oficial de lo que había sucedido. Muchas de estas familias se convirtieron en sus amigas cercanas, unidas por el trauma compartido y la búsqueda común de justicia. El Sanatorio San Rafael fue clausurado permanentemente. Hubo debates sobre qué hacer con el edificio. Algunos querían demolerlo completamente, borrar todo rastro de lo que había sido. Otros argumentaban que debía preservarse como un memorial, como un recordatorio tangible de los horrores que nunca debían repetirse. Finalmente, en 1986, el edificio fue convertido en un museo y centro de memoria. Las celdas del sótano se preservaron exactamente como estaban cuando fueron descubiertas.
Los instrumentos de tortura fueron exhibidos con placas explicativas. Las fotografías de Mercedes formaban parte permanente de la exposición, junto con testimonios en video de sobrevivientes y familiares. Federico Arias, el joven que había sido rescatado, se convirtió en uno de los guías del museo. Dedicó su vida a la educación sobre derechos humanos, contando su historia a generaciones de estudiantes que visitaban el lugar. Su presencia allí, vivo y luchando, era un testamento a la resiliencia del espíritu humano, incluso frente al horror más abyecto. Mercedes ganó varios premios periodísticos por su investigación, incluido el Premio Nacional de Periodismo en 1984. Pero para ella, el verdadero reconocimiento venía de las familias que finalmente habían encontrado respuestas, de los sobrevivientes que habían sido validados en su dolor, y del hecho de que un criminal como Salvatierra había sido llevado ante la justicia. Sin embargo, el caso también dejó cicatrices en ella. Comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre el sanatorio, sueños donde vagaba por los pasillos oscuros escuchando gritos que no podía localizar. Desarrolló una hipervigilancia que nunca desapareció completamente, siempre consciente de su entorno, siempre evaluando posibles amenazas. Buscó terapia y encontró apoyo en otros periodistas que habían cubierto temas similares, personas que entendían el costo emocional de documentar el horror humano. Años después, en 1991, Mercedes publicó un libro sobre toda la experiencia, El Sanatorio, Crónica de un crimen de Estado. El libro se convirtió en texto obligatorio en escuelas secundarias y universidades, parte del esfuerzo nacional por asegurar que las nuevas generaciones entendieran qué había pasado durante la dictadura y por qué era crucial defender la democracia y los derechos humanos. Héctor Salvatierra murió en prisión en 1998, a los 77 años, de causas naturales. Nunca mostró arrepentimiento por sus actos. Hasta el final, insistió en que había estado realizando trabajo científico importante, que la historia lo reivindicaría. Cuando murió, no hubo servicio funeral, no hubo ceremonia. Su cuerpo fue cremado y las cenizas descartadas sin ceremonia alguna. Nadie reclamó sus pertenencias. Murió como había vivido, sin humanidad, sin conexión real con otros seres humanos, un monstruo que había elegido el camino del horror disfrazado de ciencia. Para las familias de sus víctimas, su muerte trajo sentimientos encontrados. Algunos sintieron alivio de que finalmente hubiera dejado de existir. Otros sintieron que había escapado demasiado fácilmente, que una muerte natural en una cama de prisión era una conclusión demasiado suave para alguien que había causado tanto sufrimiento. Pero todos coincidían en algo. Su legado no sería sus experimentos o sus ideas retorcidas, sino el dolor que había causado y la lección sobre lo que puede suceder cuando la ciencia pierde toda ética y se pone al servicio de la crueldad. El impacto del caso del Sanatorio San Rafael se extendió más allá de Argentina. Sirvió como evidencia en debates internacionales sobre crímenes contra la humanidad, sobre la responsabilidad de profesionales médicos en regímenes autoritarios, y sobre la importancia de la documentación y la memoria histórica. Organizaciones internacionales de derechos humanos usaron el caso como ejemplo de por qué es crucial investigar y enjuiciar estos crímenes, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Mercedes continuó su carrera periodística, especializándose en temas de derechos humanos y justicia transicional. Cubrió otros juicios contra criminales de la dictadura, documentó las luchas de otras familias buscando a sus desaparecidos, y viajó a otros países de América Latina que enfrentaban procesos similares de lidiar con su pasado dictatorial. Se convirtió en una voz respetada no solo en Argentina, sino en toda la región. Alguien cuyo trabajo había demostrado que la persistencia y el coraje podían hacer la diferencia. Pero siempre, el Sanatorio San Rafael permanecía como el centro de su trabajo, el caso que la había definido tanto profesional como personalmente. Visitaba el museo regularmente, a veces simplemente para sentarse en silencio en las antiguas galerías,
recordando ese día de marzo de 1983, cuando había entrado por primera vez en aquel edificio sin saber que estaba a punto de descubrir uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de su país. En esas visitas, a menudo pensaba en Silvia Romero, quien después de completar su sentencia había emigrado a España, buscando comenzar de nuevo, lejos de los recuerdos. Mantenían correspondencia esporádica. Silvia le había escrito una vez: «Nunca podré compensar lo que hice. Nunca podré devolverles la vida a esas personas o borrar su sufrimiento. Pero al menos pude ayudar a que se hiciera justicia. Al menos eso». Mercedes también pensaba en Federico Arias y en los otros sobrevivientes, en cómo habían reconstruido sus vidas después de experimentar el infierno. Su capacidad de seguir adelante, de encontrar significado y propósito después de lo que habían sufrido, era inspiradora. Algunos se habían convertido en activistas de derechos humanos. Otros habían elegido vidas más privadas, enfocándose en sus familias y carreras, intentando crear normalidad donde antes solo había habido trauma. Y pensaba en las víctimas que no habían sobrevivido, los 32 cuerpos encontrados detrás del sanatorio, y quién sabe cuántos más que nunca fueron encontrados. Cada uno de ellos había sido una persona completa, con sueños, familias, esperanzas, reducidos a números en los registros de Salvatierra, objetos en sus experimentos. El trabajo de Mercedes había sido devolverles sus nombres, sus historias, su humanidad. El último artículo que Mercedes escribió sobre el caso, publicado en 2005 en el 22º aniversario del descubrimiento del sanatorio, concluía con estas palabras: «El verdadero horror del Sanatorio San Rafael no está en las herramientas de tortura que exhibimos en el museo, ni en las fotografías que documentan el sufrimiento. El verdadero horror está en la facilidad con que seres humanos ordinarios pueden convencerse de que su crueldad sirve a un propósito mayor». Salvatierra no era un monstruo mitológico. Era un hombre con educación, con familia, con una carrera respetable, y eligió, deliberadamente, convertir su conocimiento médico en un instrumento de tortura. Esa es la lección que no podemos olvidar. Los monstruos no siempre tienen garras y colmillos. A veces llevan bata blanca y hablan el lenguaje de la ciencia. Y es nuestra responsabilidad colectiva asegurarnos de que nunca más permitamos que eso suceda. El caso del Sanatorio San Rafael permanece abierto en cierto sentido. Todavía hay familias buscando respuestas sobre seres queridos desaparecidos que podrían haber pasado por allí. Todavía hay oficiales militares que conocían sobre el sanatorio y nunca enfrentaron justicia. Todavía hay documentos clasificados que el Estado se niega a desclasificar, guardando secretos que probablemente nunca saldrán completamente a la luz. Pero gracias al trabajo de Mercedes y de muchos otros periodistas, activistas, jueces y ciudadanos comprometidos, la historia del sanatorio no quedó enterrada. Se convirtió en parte de la memoria colectiva, una advertencia para futuras generaciones sobre los peligros del autoritarismo, la importancia de la rendición de cuentas y el poder de la verdad para sanar, aunque esa sanación sea lenta y dolorosa. Hoy, cuando visitantes recorren el Museo del Sanatorio San Rafael, ven las fotografías de Mercedes en las paredes, leen los testimonios de sobrevivientes, observan las celdas preservadas con sus cadenas y argollas, y en la salida, hay un muro de memoria con los nombres de todas las víctimas identificadas. 32 nombres. 32 personas que merecían haber vivido vidas completas pero cuyas existencias fueron brutalmente cortadas por la crueldad de un hombre que confundió su sadismo con ciencia. El último nombre en ese muro fue agregado en 2003, cuando finalmente se logró identificar, 20 años después, uno de los cuerpos que había permanecido como NN. Era un trabajador rural llamado Eugenio Márquez, de 42 años, padre de 5 hijos, que había desaparecido en agosto de 1979, después de participar en una huelga de trabajadores cañeros. Su familia nunca dejó de buscarlo. Cuando finalmente recibieron la confirmación de que sus restos habían sido identificados, su hija mayor,
Rosa Márquez, ahora una mujer de 50 años, dio una conferencia de prensa frente al museo. Durante 24 años no supimos qué le había pasado a mi padre, dijo con la voz quebrada pero firme. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas, estaba su ausencia. No podíamos hacer el duelo porque no sabíamos si estaba vivo o muerto. Ahora finalmente sabemos. Y aunque el dolor es inmenso, hay también una extraña sensación de cierre. Podemos llorar adecuadamente. Podemos recordarlo como el hombre que fue, no como la incógnita que se convirtió. Mercedes estuvo presente en esa conferencia. Abrazó a Rosa y a su familia, compartiendo su dolor silencioso. Ese era el lado más difícil de su trabajo. No solo documentar el horror, sino acompañar el sufrimiento que dejaba detrás. Había estado en decenas de funerales. Había escuchado cientos de historias de pérdida. Había visto el impacto generacional del trauma. Los hijos de los desaparecidos crecían con padres fantasma. Los nietos nacían en familias marcadas por ausencias que nunca podrían llenar. El caso también tuvo repercusiones en la comunidad médica argentina. Después del juicio de Salvatierra, el Colegio Médico Nacional inició una revisión de ética profesional sin precedentes. Se establecieron nuevos protocolos y códigos de conducta específicamente diseñados para prevenir que médicos pudieran participar en torturas o experimentos no éticos bajo cualquier circunstancia. Se requirió que las escuelas de medicina incluyeran educación obligatoria sobre ética médica en contextos de conflicto político. Sin embargo, no todo el establishment médico recibió bien estas medidas. Hubo médicos de la vieja guardia que consideraban que Salvatierra había sido un caso aislado, una anomalía, y que las nuevas regulaciones eran una reacción exagerada. Algunos incluso defendieron, en términos velados, la idea de que en tiempos de guerra, y ellos consideraban que la dictadura había estado en guerra contra la subversión, las reglas normales no aplicaban. Estas voces disidentes causaron controversias públicas que Mercedes cubrió extensamente. En un artículo particularmente contundente publicado en 1986, escribió: "Cuando un médico afirma que había una guerra como justificación para la tortura, está renunciando a todo lo que la profesión médica representa. El juramento hipocrático no tiene cláusulas de excepción para tiempos de conflicto. No dice, primero, no hacer daño, excepto si el paciente es considerado enemigo del Estado. La medicina existe para sanar, no para destruir, sin importar las circunstancias políticas". El artículo generó amenazas contra Mercedes. Recibió cartas anónimas acusándola de ser una traidora a la patria, de estar del lado de los terroristas. Su teléfono sonaba en mitad de la noche, con voces distorsionadas que le advertían que se callara. Hubo un incidente donde encontró la puerta de su departamento forzada, aunque nada había sido robado. Solo revuelto, en un claro mensaje de intimidación. Roberto Paz, su editor, insistió en que tomara medidas de seguridad. Le asignaron protección policial por un periodo, aunque Mercedes se sentía incómoda con oficiales siguiéndola constantemente. Sabía que algunos policías habían sido cómplices durante la dictadura, y no podía confiar plenamente en el sistema que supuestamente debía protegerla. Durante ese periodo de mayor tensión, Mercedes recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor, de unos 65 años, que se presentó en la redacción del periódico pidiendo hablar con ella específicamente. Se identificó como el doctor Augusto Velázquez, médico retirado que había trabajado en hospitales militares durante los años 70. «He venido porque necesito decirle algo», comenzó Velázquez una vez que estuvieron solos en una sala de reuniones. «Yo conocía a Héctor Salvatierra. Trabajamos juntos en el Hospital Militar Central entre 1974 y 1976, y necesita saber que él no era el único». Mercedes sintió que se le erizaba la piel. Sacó su grabadora, pero Velázquez negó con la cabeza. «No puedo permitir que esto se grabe, no todavía. Pero quiero que sepa que había todo un programa, no oficial,
no documentado en papeles que puedan encontrarse fácilmente, pero real. Varios médicos militares estaban involucrados en desarrollar técnicas de interrogatorio y control. El sanatorio era solo una pieza. ¿Por qué me cuenta esto ahora? ¿Por qué no declaró en el juicio? Velázquez bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Porque era un cobarde. Porque tenía miedo de perder mi pensión, mi reputación, mi libertad. Pero leo sus artículos, veo las amenazas que recibe, y me doy cuenta de que mi silencio es complicidad. No puedo darle nombres ahora. No tengo el coraje. Pero puedo decirle dónde buscar. Hay un archivo en el Ministerio de Defensa, sección de investigación médica aplicada. Está clasificado, pero existe. Si pudiera acceder a eso, ¿cómo accedería a documentos clasificados del Ministerio de Defensa? No lo sé. Pero usted ha logrado cosas imposibles antes. Solo quería que supiera que hay más, mucho más, y que algunos de los responsables siguen en posiciones de poder. Velázquez se fue tan abruptamente como había llegado, dejando a Mercedes con más preguntas que respuestas. Investigó sobre él y confirmó que efectivamente había sido médico militar, retirado en 1982, con honores. ¿Era su confesión genuina? ¿O era otra táctica de intimidación, haciéndole saber que había fuerzas más grandes en juego? Mercedes decidió seguir la pista. Pasó meses intentando conseguir acceso a documentos del Ministerio de Defensa a través de canales legales. Presentó solicitudes de información pública que fueron sistemáticamente denegadas bajo argumentos de seguridad nacional. Apeló esas decisiones, llevando el caso a tribunales, pero el proceso legal era exasperantemente lento. Mientras tanto, continuó su trabajo diario, cubriendo otros casos de derechos humanos, manteniendo viva la memoria del sanatorio, apoyando a las familias de las víctimas. En 1989, cuando Carlos Menem asumió la presidencia y otorgó indultos a varios militares condenados por crímenes de lesa humanidad, Mercedes fue una de las voces más críticas, argumentando que esos indultos enviaban el mensaje equivocado y traicionaban a las víctimas. Los indultos fueron devastadores para muchas familias que habían esperado años para ver justicia. Rosa Márquez, la hija del trabajador cañero, expresó su furia en una entrevista. Mi padre fue torturado y asesinado. El hombre responsable está en prisión. Pero sus superiores, los que permitieron y ordenaron todo esto, son liberados. ¿Dónde está la justicia en eso? ¿Qué mensaje enviamos a futuras generaciones? El debate sobre memoria, verdad y justicia dominó el discurso público argentino durante los años 90. Había quienes argumentaban que el país necesitaba pasar la página, que vivir en el pasado impedía el progreso. Otros, como Mercedes y las organizaciones de derechos humanos, insistían en que sin justicia completa no podía haber verdadera reconciliación. En 1995, en el 12º aniversario del descubrimiento del sanatorio, se organizó un acto de conmemoración en el museo. Asistieron cientos de personas, familiares de víctimas, sobrevivientes, activistas de derechos humanos, funcionarios del gobierno democrático y ciudadanos comunes que sentían que la memoria era una responsabilidad colectiva. Mercedes fue invitada a hablar. Subió al podio instalado en lo que había sido el vestíbulo principal del sanatorio, ahora convertido en sala de exposiciones, y miró a la multitud reunida. Había rostros conocidos, personas con las que había trabajado durante años. Había también rostros jóvenes, una nueva generación que no había vivido la dictadura pero que buscaba entender su legado. Hace 12 años, comenzó. Entré por primera vez en este edificio sin saber qué encontraría. Lo que descubrí cambió mi vida y, espero, contribuyó a cambiar nuestra sociedad. Pero el trabajo no está terminado. Todavía hay desaparecidos que no han sido encontrados. Todavía hay responsables que no han enfrentado justicia. Todavía hay verdades que no se han contado completamente. Y mientras eso sea así, nuestro deber es seguir buscando,
seguir recordando, seguir exigiendo que nunca más se repita este horror. El acto concluyó con la lectura de los nombres de todas las víctimas identificadas del sanatorio. Cada nombre era pronunciado por un familiar o amigo, seguido por un momento de silencio. Era un ritual doloroso pero necesario, una forma de asegurar que esas personas no fueran olvidadas, que sus vidas importaran más que su muerte. Después del acto, mientras Mercedes hablaba con asistentes, se le acercó una mujer joven de aproximadamente 25 años. Se presentó como Laura Salvatierra. «Soy la nieta de Héctor Salvatierra», dijo con voz apenas audible. «Necesitaba venir hoy. Necesitaba ver esto». Mercedes sintió una mezcla de sorpresa y compasión. No sabía qué decir. La familia de Salvatierra había permanecido completamente fuera del ojo público durante todos estos años. Se rumoreaba que habían cambiado de apellido, que habían emigrado. No sabía que él era un monstruo hasta que tuve 18 años, continuó Laura, las lágrimas corriendo por su rostro. Mi familia nunca habló de ello. Me dijeron que el abuelo había muerto en un accidente. Descubrí la verdad por accidente. Encontré recortes de periódico que mi abuela había guardado. Desde entonces he estado tratando de entender, de procesar, que llevo en mis venas la sangre de alguien capaz de hacer esto. Tú no eres responsable de sus actos, dijo Mercedes gentilmente. La culpa no se hereda. Lo sé intelectualmente, pero emocionalmente, ¿cómo vivo sabiendo esto? ¿Cómo formo una familia algún día sabiendo que mi apellido está asociado con estas atrocidades? Mercedes no tenía respuestas fáciles. Abrazó a la joven y le sugirió que buscara terapia, que se conectara con grupos de apoyo para familiares de perpetradores, que recordara que ella tenía la oportunidad de elegir un camino diferente, de usar ese conocimiento doloroso para ser una fuerza para el bien. El encuentro con Laura le hizo pensar a Mercedes sobre las ondas expansivas del trauma, cómo el horror del sanatorio no solo había afectado a las víctimas directas y sus familias, sino también a las familias de los perpetradores. Hijos y nietos que cargaban con un legado de vergüenza que no habían elegido. Era otra capa de tragedia en una historia ya saturada de sufrimiento. En 1998, cuando Salvatierra murió en prisión, Mercedes escribió su obituario para la Gaceta. No fue una celebración de su muerte, sino una reflexión sobre lo que representaba. Héctor Salvatierra murió hoy, pero las preguntas que su caso planteó siguen vivas. Escribió. ¿Cómo una sociedad permite que surjan individuos así? ¿Qué condiciones institucionales y culturales deben existir para que la crueldad sistemática sea posible? ¿Cómo prevenimos que vuelva a suceder? Estas son las preguntas que debemos seguir haciéndonos, generación tras generación. El artículo generó una conversación nacional renovada sobre memoria y justicia. Coincidió con un momento político donde había movimientos para derogar las leyes de impunidad que protegían a militares de ser juzgados. Mercedes se involucró activamente en esa campaña, usando su plataforma periodística para argumentar que la justicia retrasada seguía siendo justicia necesaria. En 2003, la Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, abriendo la posibilidad de nuevos juicios contra criminales de la dictadura que habían sido protegidos por esas leyes. Fue una victoria enorme para el movimiento de derechos humanos, y Mercedes estuvo presente cuando el fallo fue anunciado, rodeada de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones que habían luchado incansablemente por justicia durante décadas. Con las leyes de impunidad anuladas, comenzaron nuevas investigaciones y juicios. Algunos de ellos tocaban directamente al caso del sanatorio. Oficiales militares que habían sido superiores de Salvatierra, que habían autorizado o conocido sobre sus actividades, ahora podían ser juzgados. Mercedes cubrió estos juicios con la misma intensidad que había puesto en el caso original. Uno de los juicios más significativos fue contra el general Ernesto Guzmán, quien había sido comandante de la región militar de Tucumán
durante el periodo crítico de 1977 a 1981. Los fiscales argumentaron que Guzmán no solo sabía sobre el sanatorio, sino que había visitado el lugar personalmente, que había firmado autorizaciones para trasladar prisioneros allí, y que había recibido reportes detallados de Salvatierra sobre los experimentos. El juicio de Guzmán duró 8 meses y reveló nuevos detalles sobre la estructura de comando que había permitido la existencia del sanatorio. Se demostró que había reuniones periódicas donde oficiales de inteligencia, médicos militares y comandantes regionales discutían las operaciones de centros clandestinos de detención, incluyendo el sanatorio. Particularmente impactante fue el testimonio de un exteniente llamado Jorge Palacios, quien había sido encargado de transportar prisioneros al sanatorio. Describió cómo los detenidos eran cargados en camiones militares, vendados y encadenados, y llevados por rutas secundarias hasta el edificio. Muchos de ellos lloraban, suplicaban, preguntaban qué les iba a pasar. Palacios admitió que él sabía que estaba llevándolos a algo terrible, pero siguió las órdenes. ¿Por qué no se negó?, preguntó el fiscal. Porque si me negaba, el siguiente en ese camión podía ser yo, respondió Palacios. Así funcionaba. O eras parte del sistema o eras su víctima. No había término medio. Este testimonio generó un debate intenso sobre la responsabilidad individual versus las presiones sistémicas. ¿Hasta qué punto podían los individuos ser culpados por seguir órdenes en un contexto donde la desobediencia significaba probablemente tortura o muerte? Mercedes escribió extensamente sobre este dilema moral, argumentando que si bien las circunstancias debían considerarse, la elección de participar en crímenes contra la humanidad siempre conlleva responsabilidad personal. El general Guzmán fue finalmente declarado culpable de crímenes de lesa humanidad y sentenciado a prisión perpetua. Tenía 78 años cuando comenzó a cumplir su sentencia. Para muchos, era justicia tardía pero crucial. Para otros, era insuficiente. Un hombre anciano pasando sus últimos años en prisión no compensaba las décadas de sufrimiento que había causado. Mercedes siguió trabajando incansablemente en estos casos hasta su retiro parcial del periodismo activo en 2010, a los 60 años. Había dedicado casi 3 décadas de su vida a documentar los crímenes de la dictadura, con el caso del Sanatorio San Rafael, siempre como el eje central de su trabajo. Su contribución fue reconocida con múltiples premios nacionales e internacionales, pero ella siempre insistía en que el verdadero reconocimiento debía ir a las víctimas y a sus familias, quienes habían soportado el peso real del horror. En su discurso de retiro, pronunciado en la redacción de la Gaceta rodeada de colegas y amigos, Mercedes reflexionó sobre lo que había aprendido. Durante 30 años he documentado lo peor de la humanidad. He visto evidencia de crueldad que nunca imaginé posible. He escuchado testimonios que me han quitado el sueño por semanas. Pero también he visto lo mejor de la humanidad. La resiliencia de sobrevivientes que se negaron a ser destruidos por el trauma. El amor inquebrantable de familias que nunca dejaron de buscar a sus seres queridos. El coraje de testigos que arriesgaron sus vidas para decir la verdad. Y la determinación de una sociedad que decidió que el olvido no era una opción. Eso es lo que me ha sostenido todos estos años. Aunque se retiró del periodismo diario, Mercedes continuó involucrada en el movimiento de derechos humanos como consultora y oradora. Visitaba escuelas y universidades, hablando con estudiantes sobre la importancia de la memoria histórica. Trabajaba con organizaciones internacionales, documentando patrones similares de violencia de Estado en otros países, compartiendo las lecciones aprendidas del caso argentino. El Museo del Sanatorio San Rafael continuó siendo un lugar de peregrinación para quienes buscaban entender la historia reciente de Argentina. Miles de visitantes lo recorrían cada año, muchos de ellos estudiantes en viajes educativos, organizados por sus escuelas. Las fotografías de Mercedes que colgaban en las paredes del museo se habían convertido en iconos, imágenes que capturaban no solo el horror físico del lugar,
sino también la determinación humana de confrontar y documentar ese horror. En 2013, 30 años después del descubrimiento del sanatorio, se organizó una gran conmemoración. Mercedes, ahora de 63 años con cabello completamente gris, pero con la misma intensidad en la mirada, volvió a hablar frente a una multitud. Esta vez, entre los asistentes había varios políticos de alto nivel, incluida la presidenta de la nación, quien en su propio discurso enfatizó el compromiso del Estado con la memoria, la verdad y la justicia. Este lugar, dijo la presidenta señalando el edificio del sanatorio, debe ser un recordatorio permanente de que los derechos humanos no son negociables, que la dignidad humana no tiene excepciones, y que como sociedad tenemos la responsabilidad de estar siempre vigilantes contra aquellos que querrían repetir estos horrores. Las palabras sonaban bien, pero Mercedes sabía que la vigilancia requería más que discursos. Requería instituciones fuertes, educación continua, memoria activa, y la voluntad de confrontar verdades incómodas. Argentina había avanzado significativamente en ese camino, pero el trabajo nunca estaría completamente terminado. Uno de los momentos más emotivos de esa conmemoración fue cuando Federico Arias, ahora un hombre de 50 años, director del museo y padre de 3 hijos, subió al podio junto con Mercedes. Se tomaron de las manos mientras Federico hablaba. «Esta mujer», dijo señalando a Mercedes, «me salvó la vida. Literalmente. Si no hubiera investigado, si no hubiera sido lo suficientemente valiente para entrar en este edificio hace 30 años, yo habría sido otro nombre en una lista de desaparecidos. Mis hijos no habrían nacido. Mi vida no habría existido. Pero más allá de eso, ella dio voz a los que no pudieron hablar. Dio nombres a los que habían sido reducidos a números. Y nos dio como sociedad la oportunidad de confrontar nuestro pasado más oscuro». La gratitud de Federico conmovió profundamente a Mercedes. A lo largo de los años había recibido agradecimientos de muchas familias, pero cada uno seguía sintiéndose significativo, un recordatorio de por qué había elegido este camino difícil. Después del evento, Mercedes y Federico caminaron juntos por los terrenos del antiguo sanatorio, ahora un espacio verde con árboles y jardines plantados en memoria de las víctimas. Se detuvieron frente al memorial donde estaban grabados los 32 nombres. «A veces traigo a mis hijos aquí», dijo Federico. «Les cuento la historia, no para traumatizarlos, sino para que entiendan. Para que sepan que la libertad y la democracia de la que disfrutan no son inevitables, que requieren defensa activa. Y les muestro tu fotografía en el museo. Les digo, esa es la mujer que hizo posible que yo viviera y que ustedes existieran». «No fui solo yo», respondió Mercedes. «Fueron las familias que no se rindieron, los testigos que se atrevieron a hablar, los jueces que tuvieron el coraje de actuar. Fue un esfuerzo colectivo. Pero tú fuiste quien lo inició, quien se atrevió a entrar». Mercedes asintió, recordando ese día de marzo de 1983, hace exactamente 30 años. La mujer joven que había sido entonces, entrando en el sanatorio con más curiosidad que verdadera comprensión de lo que encontraría. La forma en que su vida había cambiado irreversiblemente en esas horas dentro del edificio, descubriendo evidencias de una maldad que no había imaginado posible. «¿Sabes qué es lo más difícil?», preguntó Mercedes. «No son las pesadillas, aunque las tengo todavía. No son las amenazas que recibí a lo largo de los años. Es la pregunta que siempre queda. ¿Hicimos suficiente? ¿Logramos suficiente justicia? Porque por cada caso que resolvimos, hay docenas más que nunca se resolverán. Por cada criminal que fue juzgado, hay otros que murieron en libertad. Y siempre me pregunto si pude haber hecho más». «Hiciste todo lo que podías», dijo Federico con firmeza. «Y lo que hiciste salvó vidas y cambió el país. Eso tiene que ser suficiente». Mientras el sol comenzaba a descender sobre las colinas tucumanas, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Mercedes y Federico permanecieron en silencio frente al memorial. Era un silencio cargado de memoria, de pérdida,
pero también de determinación, la determinación de seguir contando la historia, de seguir luchando por la justicia, de asegurar que las víctimas del Sanatorio San Rafael y de todos los otros centros de tortura nunca fueran olvidadas. El legado del sanatorio continuaría por generaciones. Los nietos de las víctimas crecerían escuchando historias sobre abuelos que nunca conocieron. Los estudiantes aprenderían sobre Héctor Salvatierra, no como un personaje abstracto de la historia, sino como un ejemplo concreto de cómo la profesión médica puede ser pervertida por la ideología y el poder. Periodistas futuros mirarían el trabajo de Mercedes como un modelo de lo que significa hacer periodismo comprometido con la verdad y la justicia, sin importar el costo personal. Esa noche, Mercedes regresó a su departamento en Tucumán, el mismo donde había vivido durante todos estos años. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, algunas del sanatorio, otras de las familias que había conocido, muchas de momentos de victoria cuando se lograba justicia. Su archivo ocupaba una habitación entera, cajas y cajas de documentos, notas, grabaciones. Algún día, pensaba, todo esto iría a un archivo público donde investigadores futuros podrían acceder y seguir estudiando, seguir aprendiendo. Se sirvió un vaso de vino y se sentó en su balcón, mirando la ciudad iluminada debajo. Tucumán había cambiado tanto desde 1983. La dictadura era ahora historia. La democracia estaba consolidada, aunque siempre frágil. Las heridas del pasado sanaban lentamente, pero las cicatrices permanecerían siempre. Mercedes pensó en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por el Sanatorio San Rafael, los que habían muerto allí, los que habían sobrevivido, las familias destrozadas por la pérdida, los perpetradores que habían vivido y muerto con su culpa o sin remordimiento alguno. Era una red compleja de dolor y trauma, pero también de resiliencia y esperanza. Y pensó en la pregunta que la había impulsado todo este tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo seres humanos podían hacer esto a otros seres humanos? Después de 30 años de buscar respuestas, había llegado a entender que no había una respuesta simple. Era una combinación de factores: ideología que deshumanizaba al enemigo, estructuras institucionales que facilitaban y protegían la crueldad, individuos que elegían el poder sobre la empatía, y sociedades que miraban hacia otro lado. Pero también había aprendido que el horror podía ser confrontado, que la verdad, aunque dolorosa, era preferible a la ignorancia cómoda, que la justicia, aunque imperfecta y tardía, era mejor que la impunidad, y que la memoria, mantenida viva por esfuerzo consciente, era la mejor defensa contra la repetición. El Sanatorio San Rafael permanecía como testimonio de todo eso. Un edificio que había sido un lugar de indecible sufrimiento, ahora transformado en un espacio de memoria y aprendizaje. Un lugar donde el horror del pasado se confrontaba directamente, no para regodearse en él, sino para entenderlo, para asegurar que las lecciones no se perdieran. Mercedes terminó su vino y entró de nuevo a su departamento. Mañana sería otro día, con más trabajo por hacer, más historias que contar, más memoria que preservar. Pero esta noche, en este momento de quietud, permitió que se sintiera satisfecha con lo que había logrado. No era perfecto. No era suficiente para compensar todo el dolor, pero era algo. Y en la lucha contra el olvido y la impunidad, algo era mejor que nada. La historia del Sanatorio San Rafael continuaría siendo contada. En aulas y museos, en artículos y libros, en conversaciones entre generaciones. Y cada vez que se contara, los nombres de las 32 víctimas identificadas serían pronunciados de nuevo, devolviéndoles, aunque fuera por un momento, la vida que les fue arrebatada. Esa era la promesa que Mercedes había hecho 30 años atrás, cuando por primera vez entró en aquel edificio y descubrió su secreto terrible. Una promesa que había mantenido, día tras día, año tras año, y que seguiría manteniendo mientras tuviera aliento.